Bueno, continuamos con el bloque 2 del teatro antiguo al contemporáneo. El tema es los elementos de la representación escénica. Antes que nada tenemos que considerar que todos los textos del género dramático son creados para llevarlos a la representación escénica. Involucra lo que es la actuación y es que los personajes que participan en la obra puedan hacer vivir la vida de otros mediante esta representación escénica. Es una experiencia enriquecedora tanto para los personajes actores como para el público en general, porque nos distancia de nuestra cotidianidad, nos permite reflexionar y encarnar de diferentes maneras los conflictos o la trama que se lleve a cabo en la obra. Se requiere un lugar, ya sea un teatro, un foro o algún espacio que contemple un escenario. En el escenario se pueden diferenciar a los actores en acción y al espacio del público que observa esta obra. Este escenario también se compone por una bambalina, cortina o bastidor, que precisamente diferencia el espacio en donde los actores llevan a cabo esta acción, y atrás de estas cortinas encuentra la tramoya, que sería todo el equipo útil para el montaje, alguna maquinaria, algunas cosas, partes de la escenografía e incluso también algún vestuario. Primero se tiene que organizar el elenco, que se divide en producción y realización. La producción es antes de la escena y se basa en escenógrafos, tramoyistas, maquillistas, figurinistas. El escenógrafo pues es quien se encarga de montar toda la parte de la escenografía y la utilería que se va a utilizar. El tramoyista es quien se encarga precisamente de mover todos los elementos que componen esa escenografía. El maquillista es la persona que se encarga de maquillar a los personajes y el figurinista es quien se encarga de diseñar su vestuario. En lo que es la producción y la realización es importante la acción del ayudante de dirección o script, porque desde que se empieza a montar esta parte de la producción es quien va dando registro de todo lo que acontece en este proceso teatral hasta la puesta en escena. Ya en la realización se ve directamente reflejado en la importancia del director de escena, pues es quien va a interpretar el texto, lo va a editar, pero aparte va a dirigir a los actores respecto a sus movimientos, respecto a sus diálogos, respecto a sus acciones. Y también en esta realización intervienen los actores, que es la parte más visible y que le va a dar verosimilitud al texto, es el cuerpo de la obra. El guión, que sería este texto que crea el autor llamado dramaturgo, está compuesto por diálogos, que son las frases que van a decir los personajes, las acotaciones, que se caracterizan por estar entre paréntesis, y son las indicaciones que da el autor a los personajes para que las realicen. Se ve también influenciada por un tiempo, que por lo regular el tiempo de la obra pues es distinto al real. Puede ser que 5 minutos de la obra sean un día o sea una semana, dependiendo la obra. El espacio va a ser el lugar. Este pues puede variar, puede ser desde un bosque, un castillo, un patio, etcétera, etcétera. También involucra la acción teatral, que es este conjunto de palabras de los personajes y los movimientos sobre el escenario. Dentro de la acción teatral puede ser no solo partes físicas, sino también psicológicas, de las cuales nos damos cuenta los espectadores cuando se ve reflejada en algunos movimientos o en algunas palabras. Y sobre todo el guión involucra lo que es el conflicto, que va a ser este conjunto de trama que se van presentando y que envuelven a la obra. Bueno, la estructura externa es cómo está dividida la obra. Se divide en actos y se caracteriza por la subida o bajada del telón. Los actos se dividen en cuadros
y nos damos cuenta cuando hay un cambio de cuadro, cuando se cambia el lugar. Los cuadros se dividen en escenas y estas están delimitadas por la salida o entrada de un personaje. Dentro de la estructura interna tenemos la situación inicial, que es cuando se presenta realmente los personajes, cuando se presenta el lugar, cuando se plantea prácticamente el inicio de la obra. La ruptura del equilibrio es esta parte en la cual se empieza a mencionar el conflicto, se empieza a crear ese conflicto, nos damos cuenta de las partes involucradas. El desarrollo del conflicto pues ya se refiere a toda esta parte en la cual hay acontecimientos que van a generar lo que es el conflicto. Y por último la resolución, que sería como la conclusión o el desenlace. Bueno, en toda obra dramática también existen los elementos de la comunicación. Dentro del contexto de producción, que es cuando se crea la obra, nos damos cuenta que el emisor es el dramaturgo. Ya cuando se lleva a escena serían los actores y el director. El mensaje es ese texto que se convierte en guión ya cuando se lleva a la puesta en escena. Y dentro del contexto de recepción, que es cuando pues ya se ve reflejada esa teatralidad, el receptor es el lector, el director, el actor, pero también el público que observa esa puesta en escena. Gracias.